Hola, buenas noches. Bienvenido nuevamente a Más Terror MX. Imagínate caminando por un sendero que te resulta familiar, donde el susurro del viento y el crujido de las hojas crean una melodía que, en apariencia, te invita a la calma. Pero en este bosque hay una regla que retumba en cada rincón. Si crees que has visto algo, no es cierto. Hoy te invito a acompañarme en la historia de un guardia forestal que, tras casi 5 años de aparente tranquilidad, se ve enfrentado a lo inexplicable. Mientras realizaba sus rondas, lo cotidiano se transformó en un escenario de misterio y terror, donde sombras y pasos silenciosos comenzaron a acecharlo, desdibujando la línea entre la realidad y la pesadilla. Prepárate para descubrir cómo, en un instante, lo que parecía una rutina se convierte en el preludio de una experiencia que desafía toda lógica. ¿Me acompañas a descubrirlo? ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. Si crees que has visto algo, no es cierto. Esa es la primera regla que te enseñan en estos bosques, especialmente como guarda forestal. No es un dicho estrafalario, es la regla. Aprendes rápido que las cosas que crees ver es mejor dejarlas enterradas en el fondo de tu mente, porque cuando empiezas a hacer preguntas sobre esas cosas, pasan cosas malas, realmente malas. Soy guarda forestal desde hace casi 5 años y me gustaría decir que tengo las cosas bajo control. El bosque es tranquilo, un lugar para perderse, para pensar. Claro, de vez en cuando se oyen ruidos extraños a lo lejos. El susurro de las hojas en la oscuridad de la noche cuando no hay viento. El parpadeo del movimiento por el rabillo del ojo. Pero así es la naturaleza, ¿no? Pues bien, 2 semanas después de empezar a trabajar, descubrí de primera mano por qué tenemos esa norma. Estaba haciendo mis rondas habituales, comprobando el perímetro, asegurándome de que las marcas de los senderos seguían intactas y de que las cabañas estaban bien cerradas. Lo de siempre. Hay un sendero de unos 8 kilómetros en el bosque por el que a la gente le gusta caminar. Un lugar perfecto para un poco de soledad y bastante pintoresco. Se respira calma, tranquilidad. No esperas que pase nada en un lugar así. Pero ese día algo no encajaba. Los árboles parecían más altos, el aire más pesado. Era el final de la tarde, y aunque el sol estaría por meterse pronto, parecía que lo hacía más rápido de lo habitual. Me lo quité de encima y me concentré en el trabajo. Mientras recogía una bolsa vacía de patatas fritas del sendero, el viento arreció, haciendo que los árboles se balancearan y crujieran. Pero entonces, algo me llamó la atención. Justo al lado del sendero vi movimiento, una figura. No era una persona, pero tampoco se parecía a ningún animal que hubiera visto. Una silueta, moviéndose detrás de los árboles lo suficientemente lejos como para que no pudiera distinguir los detalles, pero lo suficientemente cerca como para saber que estaba ahí. El corazón me dio un vuelco, pero me obligué a pensar que se trataba de algún excursionista perdido. Quizá un animal que se movía entre la maleza. Grité, pero el bosque se tragó mi voz y el viento se la llevó. Me salí del sendero y me acerqué a la zona donde creía haberlo visto, pero cuando llegué al lugar, no había nada. Solo bosque, silencioso y vacío. Busqué durante unos segundos, pero no encontré huellas, ni señales de que alguien o algo hubiera estado ahí hace unos instantes. Empecé a caminar de vuelta hacia el sendero y entonces lo oí. Pisadas detrás de mí, ligeras, como si alguien me siguiera a pocos pasos. Se me aceleró el pulso. Me giré para ver quién era. Nada. No soy idiota. Sabía que no debía ignorarlo, así que aceleré el paso. Intenté convencerme de que era el viento, un truco de la mente, pero las pisadas no se detuvieron. Permanecieron ahí a la sombra de las mías, perfectamente sincronizadas. Y entonces se detuvo. El repentino silencio, sin el crujido de mis botas en el sendero, hizo que la situación fuera aún más aterradora.
Me detuve un momento, demasiado asustado por lo que pudiera ocurrir si me daba la vuelta ahora. Se me pasaron tantas opciones por la cabeza hasta que me decidí por una. Bueno, yo no diría que me decidí. Más bien mi cuerpo eligió por mí. Una oleada de adrenalina me empujó a caminar a toda velocidad de vuelta a la estación de guardabosques. Algo en mí me gritaba que si empezaba a correr, estaría muerto. El corazón me latía como si estuviera en una maratón. A cada zancada me ponía la piel de gallina. El viento crujiente me movía el pelo hasta la cara y llevaba el aroma de la vainilla por el aire. El olor que me recordaba que cualquier animal podría encontrar donde estoy. Especialmente la cosa que me sigue. Llegué a la estación y cerré la puerta. Tras unos minutos sin hacer nada, me senté tras el mostrador, riéndome de mí mismo por haberme puesto nervioso y haberme creído las historias de los otros guardabosques. Un par de ellos llegaron a afirmar que habían visto cosas. Al principio pensé que solo querían molestar al nuevo y asustarlo antes de la primera guardia. En ese momento de reírme de sus historias, me di cuenta de que una de ellas se alineaba exactamente con lo que había pasado afuera. Los pasos que siguen, la sensación que te miran fijamente, la sombra. Incluso la época del año es exactamente cuando dijeron que ocurrió. Tratando de despejar mi mente de eso, decidí examinar la grabación de la cámara de rastreo en el viejo monitor. Era la parte más tranquila del trabajo. Simplemente mirar las grabaciones y tomar nota de los animales. Demasiado porque me quedé dormido un rato delante de la pantalla. Un fuerte ruido me sacudió del sueño y me hizo caer de la silla. Me levanté del suelo y me acerqué a la ventana para investigar. Al encender los focos del exterior de la cabaña, veo una gran rama tirada justo delante del porche. Al principio no le di importancia. Es un bosque y las ramas se rompen todo el tiempo, solo para recordar inmediatamente el hecho de que la estación está en medio de un pequeño claro. La única forma de que una rama de ese tamaño acabara aquí era durante un huracán, y desde luego no estaba lloviendo. Se me pasaron por la cabeza multitud de razones, cualquier cosa que pudiera explicar racionalmente cómo había llegado hasta ahí aquel trozo de madera. Me alejé de la ventana y me acerqué a la barra del café, dando con la razón. Una gigantesca ráfaga de viento arrojó la rama a su sitio. Tomé un sorbo de café y tarareé para mis adentros mientras me acomodo de nuevo en la semicómoda silla del ordenador. Unos cuantos informes más y vuelvo a ver las cámaras y a nombrar caras nuevas. Una cerda, Moon, dio a luz a principios de año y los guardas se enamoraron de los dos cachorros porque su pelaje hace que parezca que Light tiene cejas y Shine un pequeño bigote. Así que una de mis tareas esta noche es intentar localizarlos y actualizar su información. Después de 3 horas casi perdí la esperanza, pero entonces vi movimiento alrededor de la cueva que Luna había elegido como su hogar durante 4 años seguidos. Pero no era ella. Parecía casi un ciervo, solo que el ciervo intentaba actuar como humano, de pie sobre sus 2 patas traseras y con la espalda encorvada. Caminaba por la zona aplanada. Sus ojos brillaban en la lente de visión nocturna cada vez que miraba en dirección a la cámara. Entonces se detuvo. Olfateó el aire y miró directamente a la cámara. Dio un salto hacia atrás, conmocionado por el preciso contacto visual establecido a través de la pantalla. Reajusté mi silla y continué observando lo que fuera aquella cosa, anotando todos los detalles que podía obtener mientras aún era visible. La criatura empezó a caminar hacia el árbol en el que estaba posada la cámara, con pasos lentos y deliberados. Cuando llegó al tronco, levantó las manos y empezó a empujar. Cada empujón hacía que el árbol, y por lo tanto la cámara, temblaran inmensamente. Me levanté y empujé la silla hacia atrás. Tomé rápidamente el walkie-talkie que llevo en el cinturón y llamé a la emisora más cercana. Seguro que alguien más está viendo esto. El único problema era que todos los canales que probé estaban apagados, o al menos eso supuse. En ese momento no tenía sentido. Cuando la quinta estación también estaba estática, abandoné ese plan. Volví a mirar la pantalla y vi que los empujones de la criatura se habían vuelto más agresivos. Por lo que parecía, el álamo se balanceaba de un lado a otro en ese momento.
Entonces, a lo lejos, se oyeron fuertes gemidos, crujidos y estallidos. Momentos después, se produjo un fuerte estruendo y la cámara dejó de tener señal. Sin ningún otro plan en mente, garabateé los acontecimientos que se desarrollaron en el cuaderno. Semi-preocupado porque nadie me creyera, semi-preocupado porque estas fueran las páginas que la policía encontrara como pruebas. El caos no se detuvo ahí. No habían pasado ni 10 minutos cuando otra cámara, la que grababa el rastro que había comprobado antes, mostró movimiento. Sin embargo, esta actividad era diferente. La forma oscura se movía deprisa, demasiado deprisa, de un lado a otro delante de la cámara, como si estuviera jugando con ella. Continué con mis notas hasta que levanté la vista y la vi mirándome fijamente otra vez. Tenía la cara más cerca que antes, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver realmente qué criatura estaba ahí. No era un ciervo, al menos no del todo. Su cabeza tenía la forma de un pastor alemán y los ojos estaban muy cerca de la parte delantera de su cara, una vez más brillando en la visión nocturna. La visión de esta cosa me hizo gritar. Me tapé la boca con las manos y miré fijamente la pantalla del ordenador. La criatura miraba ahora en dirección a la cabina. Apreté los ojos y se me saltaron las lágrimas. El miedo se apoderó completamente de mí. Unos sollozos silenciosos salieron de mi boca mientras comprobaba la cámara una vez más. Ya no estaba. Era de esperar que mi reacción fuera de alivio, pero no fue así. En lo más profundo de mi ser, sabía que en realidad no había desaparecido. Solo podía pensar: viene hacia aquí, viene por mí. Empecé a rebuscar en los cajones del escritorio, estremeciéndome con cada chirrido de acero al abrirse. En el cajón inferior izquierdo encontré un cuaderno de espiral sin portada. Lo primero que había escrito hablaba de animales concretos a evitar por temperamento. Estuve a punto de tirarlo a un lado, pero la portada suelta al fondo del cajón me llamó la atención. En caso de cualquier emergencia. A estas alturas cualquier cosa podía ayudar. Además, esto debería contar como una de las emergencias, ¿no? Gracias a Dios o por quien quiera que estuviera pendiente de mí, porque en la segunda página del cuaderno me enteré de que hay una pistola de bengalas específica detrás del cuadro antiguo del bosque. Corrí hacia la pared y quité el cuadro, colocándolo sobre la repisa de la chimenea. Y tal y como decía el cuaderno, un pequeño estante oculto tras el cuadro contenía una pistola de bengalas roja con 3 cartuchos. Al darme cuenta que me había olvidado de leer lo que había que hacer con la bengala, me apresuré a acercarme de nuevo al libro y vi al final en reojo: en caso de emergencia única, disparar 3 tiros al cielo. El sonido de las hojas crujiendo con fuerza captó mi atención y mi aliento. Me quedé de pie, paralizado por el terror, sin saber qué hacer. No podía salir. No podía dispararlas aquí adentro. Si abría una ventana para disparar, sin duda llegaría a mí antes de que pudiera disparar el segundo, y mucho menos el tercero. La falta de opciones se me subió a la cabeza y empecé a caminar de un lado a otro. Entonces los pasos en el exterior se detuvieron, sustituyendo el sonido por una respiración entrecortada. A través del monitor podía ver a la criatura que estaba de pie en medio del pequeño aparcamiento de grava, mirando fijamente a la comisaría con la cabeza ligeramente inclinada. Corrí a la oficina de atrás, pistola de bengalas y cartuchos en mano. Cierro el pomo de la puerta y los 2 cerrojos de seguridad. Siempre pensé que eran para los ataques de osos, pero parece que situaciones como esta ya han ocurrido antes. Mirando alrededor de la destartalada oficina, esperaba encontrar algo que pudiera ayudarme. Me di cuenta de que la luz no se había encendido y miré hacia arriba para ver una claraboya con una pequeña manilla negra. Me agarré a la escalera y busco la manilla para ver por dónde se abre. La giro despacio. Empujo suavemente hacia arriba y no se mueve. La estantería del despacho estaba a la altura y en el lugar perfecto para sentarse con el pie en el taburete para mantener el equilibrio. Así que eso hice. Empujé un poco más fuerte, pero seguía sin moverse. Así que por capricho probé abrirla de un tirón y funcionó. Saqué los cartuchos del bolsillo y abrí la ventanilla lo suficiente como para apuntar las bengalas al cielo.
Cargo la primera y apunto a la luna. Una menos. Con las otras 2 en la mano, recargo rápidamente otro cartucho y aprieto el gatillo. 2. Falta 1. El sonido de un fuerte pisotón desde el tejado casi hace que se me caiga el último cartucho. Rápidamente lo recojo y lo meto en la pistola de bengalas. El sonido de pasos pesados acercándose me sube la adrenalina y me hace temblar. Vuelvo a apuntar a la luna y tiro. La última. Ya debe de venir la ayuda. Cierro la ventana de golpe y giro la manilla para cerrarla justo cuando la criatura salta a la vista. Me mira fijamente a través del cristal, con los ojos bastante abiertos como para ver el blanco. La cosa abrió la boca en lo que solo puedo suponer que era una sonrisa, revelando unos dientes antinaturalmente afilados. Abrió la boca y soltó un grito que describiría como un silbido chillón. Me acobardé y acabé cayendo de la estantería, amortiguando mi aterrizaje por los informes y otros papeles esparcidos. Gimiendo me pongo en posición fetal y espero una de 2 cosas: que llegue la ayuda y me rescate de algún modo, o que esta cosa me convierta en su próxima comida. El sonido de las pezuñas golpeando el cristal me hace inclinarme por la segunda opción. Me balanceo. Cada golpe de sus pezuñas me hace estremecer. El sonido del cristal al romperse no tarda en invadir el aire. Contengo la respiración, sin prepararme para el horror que me espera. Entonces lo oí. El sonido de varios vehículos que se acercaban a la cabina y dejaban de pisar fuerte. Sonaron portazos y 3 disparos. Miré hacia la claraboya y la criatura había desaparecido. Los guardabosques de la otra comisaría golpearon la puerta principal. Tardé un minuto en serenarme y luego los dejé entrar. Inmediatamente me preguntaron qué había pasado. Les conté todo lo que había sucedido lo mejor que pude y les enseñé mi cuaderno para que me dieran los detalles. Pregunté qué era esa cosa y me dijeron que era mejor que no preguntara cosas que no quería saber. La próxima vez ignóralo. Un guardabosque soltó una risita y juguetonamente me echó los brazos sobre los hombros. Recuerda la regla de oro. Si crees que has visto algo, no es cierto. Yo vivo según estas palabras y me he mantenido alejado de los problemas, en su mayor parte, estos últimos años. Así que, si estás leyendo esto, considéralo un ejemplo de por qué tenemos esta regla y, en tu próxima visita, que tengas buena suerte. Al terminar aquella noche de inquietud, el bosque parece volver a su silencio habitual. Pero el eco de esos pasos y miradas fantasmales persiste en la mente del guardabosques. ¿Será que el susurro de la naturaleza le advirtió de un peligro inminente o simplemente fue la imaginación jugando con sus miedos? Mientras el alba se asoma tímidamente, te quedarás preguntándote si realmente lograste escapar de aquello que acecha en la penumbra. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro invita a cuestionar la realidad. ¿Te atreverías a adentrarte en un bosque donde lo que ves puede no ser lo que parece? ¿O preferirías ignorar esos presagios y dejar que el misterio siga su curso? No olvides de suscribirte, darle like y compartir para seguir explorando juntos los enigmas de Más Terror MX. Y ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.